Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Arias Cardona. Estoy cursando el tercer semestre de medicina en la Universidad CES. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación interarterial. Es importante conocer antes las zonas específicas del corazón humano desde su origen embriológico. Entonces, vamos a empezar observando el tubo cardíaco y pues las zonas del corazón. Acá podemos observar el tubo cardíaco. En la parte superior se encuentra el saco aórtico, después veríamos al ventrículo derecho, su formación, después al ventrículo izquierdo, que es el ventrículo primitivo, después seguiría el atrio y por último en la parte final de ese tubo cardíaco se encuentran los senos venosos tanto derecho como izquierdo. Después vamos a ver que este tubo cardíaco realiza un giro hacia la parte izquierda. Luego podemos observar cómo el atrio se acomoda en la parte de atrás, en la parte posterior. Posteriormente, ese atrio se va a acomodar tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Y pues en la parte de atrás de estos estarían los senos venosos, tanto derecho como izquierdo. Acá se acomoda el ventrículo derecho y acá el ventrículo izquierdo. Esta es la formación final del tubo cardíaco y ocurre en la semana 5, o sea, 35 días de ese desarrollo embrionario. Después, acá podremos observar cómo en el ventrículo derecho se expresa el gen HANT-D2 y en el ventrículo izquierdo se expresa el gen HANT-E1. Los dos genes son muy importantes para el desarrollo de estos ventrículos. Bueno, ahora es muy importante que hablemos del sistema venoso. Entonces, acá podemos observar un embrión. Entonces, este embrión, en la parte superior, podemos observar la vena cardinal superior y acá estaría la vena cardinal inferior. Estas dos se juntan en la vena cardinal común, que va a desembocar acá, que es el seno venoso. Acá es el seno venoso. Y de allí saldría la vena vitelina y este de acá sería la vena umbilical. Vamos a continuar hablando sobre este sistema venoso, pero ya en la parte dorsal, o sea, detrás del corazón. En la parte dorsal se forma una porción transversal, acá la podemos observar, entre el seno venoso tanto derecho como izquierdo. El mesodermo va a formar el proepicardio en el lado derecho inicialmente. Acá lo podemos observar o acá. Ese proepicardio es inicialmente allí en el lado derecho, pero luego se va a extender por todo el corazón. Otras células mesodérmicas inferiores dorsales van a migrar a nivel del atrio, formando la prominencia mesodérmica dorsal, que estaría acá o la podemos observar acá. Ahora vamos a hablar un poquito de esas venas vitelinas. Estas venas vitelinas se van a anastomosar alrededor del duodeno y también con el hígado. Allí en el hígado contribuyen a la formación de sinusoides hepáticos y también están en contacto con los sinusoides de la porción transversa. Allí van a aparecer los conductos hepáticos. El conducto hepático izquierdo va a desaparecer, pero el conducto hepático derecho va a ser la futura vena cava inferior. Bueno, continuando con esto, la vitelina inferior izquierda me formará la vena porta. Ahora vamos a hablar un poquito de las venas umbilicales. La vena umbilical derecha desaparece totalmente y la izquierda desaparece entre el hígado y el seno venoso izquierdo. Esto ocurre en la semana 7 del desarrollo embrionario. Ahora hablemos un poquito sobre esas venas cardinales anteriores y cardinales comunes. La suma de la vena cardinal superior derecha más la vena común derecha me formará la vena cava superior. Ahora si queremos observar un poquito esto en la imagen, recordemos que esta es la porción transversa. Acá veríamos la cardinal común. También la podemos observar, la vena cardinal común, también la podemos observar acá.
Esta sería la vena vitelina, de la que hablamos ahorita, de las que hablamos ahorita, y esta sería la vena umbilical. Vitelina, umbilical. Eh, Ahora tenemos que hablar un poco del origen o tabicamiento atrial o auricular. Hablando de este, bueno, entonces continuando con este tabicamiento atrial o auricular, vamos a empezar a hablar sobre su formación. Entonces tenemos que hablar primero de un septum primum. Este septum primum crece desde el techo hasta las almohadillas o cojines endocárdicos. Acá se los voy a mostrar. Este sería el septum primum y este serían las almohadillas endocárdicas. Después, ¿qué va a suceder? Se va a formar un agujero ostium primum. Este agujero va a estar obviamente entre el septum primum y la almohadilla endocárdica. Este ostium primum se va a cerrar por proliferación de los cojines endocárdicos y también por migración y proliferación de las células de la cresta neural. Después, por muerte celular programada, en la porción craneal de ese septum primum se va a formar el ostium secundum. Este agujero oval, ¿por qué es importante? Porque a nivel embrionario, este nunca se va a cerrar, siempre va a haber una comunicación entre atrio izquierdo y el derecho. La sangre va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Y esto por qué? Porque la aurícula derecha va a desembocar la vena cava inferior que trae sangre oxigenada. Después del nacimiento, este agujero oval tiene que cerrarse. También es importante decir que la porción inferior de ese septum primum va a funcionar como válvula, es decir, que no va a dejar, pues en el desarrollo embrionario antes del nacimiento, no va a dejar que la sangre pase de aurícula izquierda a aurícula derecha. Ahora vamos a hablar un poquito del cierre de la porción membranosa. Se puede dar por tres procesos. Se puede dar por migración de las células de la cresta neural o también se puede dar por la prolongación del tabique del cono tracto de salida o también por proliferación de las células de los cojines endocárdicos. Ahora es importante que empecemos a hablar sobre la comunicación interatrial o también denominada CIA, que es el tema del día de hoy. Entonces esto es un defecto al nacimiento caracterizado por un orificio en las cavidades superiores del corazón, o sea, las aurículas. Entonces hay una comunicación tanto entre la aurícula derecha y la izquierda. Y tenemos muchísimas causas, pero principalmente vamos a ver tres. Listo, entonces acá vamos a hablar sobre ellas. Entonces, la primera, la más común, esta es la más frecuente, denominada de tipo secundum. Em, Entonces, como dije, esa es la más frecuente de la comunicación interauricular. Y esta ocurre entre el medio de la pared, entre las aurículas. Entonces, entre pues, el tabique interauricular. Y se afecta la valva del foramen oval y tricuspideo. La segunda es de tipo primum. Entonces, este defecto ocurre en la parte baja del tabique interauricular y podría aparecer por otros problemas cardíacos congénitos. Y la última por el seno venoso. Esta es la menos común, es el defecto que es muy poco frecuente. Y ocurre en la parte superior del tabique interauricular y suele estar asociado a otros problemas cardíacos congénitos. Entonces, eh, vamos a ver las causas después del nacimiento de por qué ocurriría esto. Entonces se sabe que casi siempre la sangre circula desde el lado izquierdo al derecho. Cuando esto sucede, el lado derecho del corazón se va a agrandar. Con el tiempo se puede acumular presión en los pulmones y cuando esto sucede, la sangre que circula a través del defecto irá luego de derecha a izquierda. Si esto ocurre, habrá menos oxígeno en la sangre que se va a ir a circulación sistémica. Esto es un gran problema porque a la circulación sistémica, como dice ahí, se va a ir sangre desoxigenada. Por ende, es mortal.
Otra cosa importante hablar es sobre el seno venoso derecho. ¿Por qué es importante? Porque ahí drena la vena cava inferior. Entonces, la magnitud del cortocircuito de izquierda a derecha determina la cantidad de carga de volumen sobre el lado derecho del corazón y depende del tamaño del defecto. ¿Listo? Damos por terminado este video. Acá podemos observar las referencias. Muchísimas gracias por su atención.